Bueno, pero muy buena jornada para todos. Como siempre les saludamos en la gracia y en la paz de Dios. Esta gracia y esta paz que es introductoria a cualquier circunstancia que se puede vivir. No es la réplica de un saludo sencillamente escritural o bíblico. Es nuestro deseo, nuestro anhelo en el Señor, que la gracia y la paz de Dios vayan primero que todo y que gobierne toda circunstancia que toque vivir. Más allá de todas las noticias hemos hecho y estamos haciendo entre todos, como ustedes habrán notado, directamente desde nuestra plataforma, desde nuestro escenario, con auditorio absolutamente vacío, pero con un equipo que lo llena todo allí atrás en las cámaras. Axel, también nuestra querida Vero, saludos a ellos, saludos a toda la gente que hace también en la parte exterior del auditorio, la parte del personal de seguridad, a todos. Gracias porque hacen posible que podamos estar en esta tercera parte encapsulando el mal para evitar lo maligno, para ser libres de algo peor, de un mal mayor. Nosotros creemos que este tiempo, que es de mucha tristeza, de mucha incertidumbre personal, natural, lógica, terrenal, no nos ha ni nos debe de sacarnos del enfoque de saber, como decíamos ayer, que la fidelidad de Dios es por encima de todas las cosas. Dios tiene un plan y tiene un proyecto, y aquellos que podemos, desde una perspectiva espiritual, ver que este proyecto todavía no ha sido terminado, así que queremos estar vivos, queremos que todos los demás nos respetemos las leyes, respetemos las ordenanzas que nos dan quienes administran la salud pública, que no estemos todos fastidiosos ni con una tendencia a sentirnos mal por todo lo que pasa, sino más bien sintámonos que como decíamos durante 2 días, que este día malo, este día que es un tiempo, es una temporada, entre paréntesis, va a pasar. Lo importante es que al pasar nos encontremos todos más firmes. Aún hablo de esto en lo social. Digo y espero que estos acercamientos que hubo en la parte política y que este mal que ha asediado a la humanidad nos ha acercado a todos, aunque nos haya alejado físicamente, haya servido para acercarnos y que toda la división ideológica y política lo único que ha hecho es colaborar con el mal del hombre y no con el bien. Entendemos que la democracia es el mejor sistema humano en el que el hombre puede vivir, que vivir con opiniones diversas es saludable. Pero cuando esas opiniones y esa democracia se convierte en un yo hago lo que quiero, yo digo como quiero, pienso como quiero, bueno, el ser humano se convierte en un ser ingobernable que produce grandes desequilibrios hasta llegar a trastornar en gran manera el equilibrio de la tierra, de la vida social, la subsistencia humana. Por lo tanto, nosotros estamos aquí para colaborar hasta donde podemos. En estos días se ha incrementado a miles y miles y miles, decenas de miles, las personas con las cuales podemos acceder, que nos permiten entrar en su hogar, nos atienden en sus teléfonos. He visto imágenes de personas estacionando su auto, su carro, para escuchar, porque les llega la notificación de que vamos a salir, y eso a nosotros nos llena de mucha plenitud, de un gozo espiritual que el rostro no lo puede expresar, porque todas las informaciones nos dejan una sensación de tristeza natural, pero por otro lado saber que estamos colaborando a la vida de la fe, avanzando a la vida de la iglesia.
quiero animarles a que se amiguen con las redes sociales, que animen a sus familiares. Yo sé que hay mucha gente que se resiste a las redes, pero bueno, se convirtió en una herramienta. Lo que nosotros veníamos haciendo hace años, junto a otros miles más comunicadores de la fe, usar estos medios para poder estar cerca de ustedes. En este día viernes, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El día miércoles arrancamos con esta idea de encapsular el mal. Ahí está la anécdota en la que a mí se me disparó este título, pero aparte del título no quiero que se me dispare más nada. Quisiera estar gobernado y sujetado a lo que dice las Escrituras, darle el valor escritural que tiene la Biblia, que nos hace trascender. Ayer explicaba por qué me enamora leer la Biblia, por su actualidad, por su vigencia, porque al ser inspirada por Dios no pierde valor. Yo he tenido la oportunidad, yo recuerdo, porque hace poco lo hice, haber leído un libro 5 veces, y lo cuento casi como una anécdota. No recuerdo haber leído muchos libros más de una vez, solo algunos libros de referencia que identifican nuestra vida, que son libros que tienen recursos casi perennes, pero la Biblia, desde mi niñez, que fui instruido, educado con conceptos y preceptos de la Biblia, a mí me sigue atrapando, me sigue realmente atrapando, me sigue realmente, perdonen que sonó el teléfono, pero no vamos a cortar porque es parte de nuestro trabajo, trabajar con las redes, así que solamente decirles de que la Escritura mantiene una perpetuidad única, extraordinaria. Muy bien, estábamos en encapsular el mal para que no se convierta en maligno. Y habíamos dicho el primer día acerca de la importancia de cómo Pablo vio al soldado romano y lo vistió para vestir al creyente, para cubrirlo, para darle una cobertura. Y también el apóstol Pablo nos habló y ayer aclarábamos acerca de la importancia de algunos elementos, como el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego. Estamos siendo bombardeados por palabras. Esto no es ahora, fue siempre. Las palabras son dardos, son como flechas que se meten en nuestro ser interior, nos debilitan o nos fortalecen, depende de la fuente. Pero hoy quisiera avanzar sobre un vocabulario que siempre aclaramos. Yo a veces cuando escucho a mi médico que me está hablando acerca de algo, un estudio a veces que hay que hacerse, de rutina, de pronto nos dan un diagnóstico, nos dan un medicamento y yo le digo la verdad, yo noto que a veces el médico me habla o la doctora me habla como si yo fuese médico. Y usan algunas palabras que yo digo, a ver, perdón, ¿me la puede explicar? Porque noto que es un vocabulario propio de su profesión. Pero a los que no estamos, para los que no somos médicos, no podemos interpretar lo que nos está diciendo. Pero cuando queremos comunicar evangelio nos pasa lo mismo, porque en nuestra forma de comunicar a veces usamos palabras que pueden pasar dos cosas, o no usarlas porque menospreciamos la inteligencia del receptor, o explicarlas por qué las usamos si tienen valor. Y yo creo que en este caso sí tiene valor el poder explicar sobre una palabra que se usa mucho en los ambientes de nuestras conferencias y de nuestra predicación. Y es la palabra ámbito o vida profética. Ámbito o vida profética. El día martes, que también está el mensaje allí en nuestras redes, hablamos acerca de la importancia
de que la fe de los creyentes debe de estar edificada sobre un fundamento que es apostólico y profético. ¿Por qué el fundamento es apostólico y profético? Apostólico porque tiene el fundamento de los apóstoles que predican y viven predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado, el único enviado desde el cielo, el único que puede ser hombre y Dios, que vino enviado por el Padre y que se convirtió en nuestro Salvador y también en nuestra habitación. Ese es el fundamento apostólico. No tiene nada que ver con título de hombres, no tiene que ver con grados honoríficos ni de jerarquía. Toda persona cuya vida se centra en predicar que Jesucristo es el Hijo enviado de Dios, que es Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y toda su vida se consolida en eso. Por lo tanto, el hombre puede acceder a Dios porque tiene un mediador que no trae conflicto entre la humanidad y la divinidad. Ese es el fundamento apostólico. El fundamento profético son personas que Dios les ha dado la capacidad de mostrarle a toda nuestra generación de que todas las profecías fueron cumplidas en Cristo. Que el hombre no puede esperar salvación que venga de Dios por ningún otro medio. Los profetas son los que se encargan de derribar que hay otros mediadores, que hay otros hombres y mujeres en cualquier época de la historia que se levantan para decir que son la iluminación o que son la posibilidad en la tierra de la salvación. Mientras que los apóstoles predican que Jesucristo es el enviado único de Dios, los profetas enseñan a los hombres de que todo lo que Dios habló se cumple en Jesucristo. Y para que todo lo que Dios habló en su Hijo se cumpla entre nosotros, nosotros debemos de creer en Él como el único Salvador. Entonces el fundamento apostólico no es algo que yo invento, ni el fundamento profético es algo que a mí se me ocurre. El fundamento apostólico y profético es Cristo es el único enviado por el Padre, de ahí viene la palabra apóstol, enviado. Y el fundamento es profético porque nos pasamos la vida limpiando nuestra mente de que nuestra salvación puede venir de otro lado. Solamente viene de Él, por Él y para Él. Es por eso entender de que cuando hablamos de un ámbito, el hombre fue creado para vivir en un ambiente profético. Y decíamos de que cuando el hombre es quitado desde ese ámbito, el hombre se comienza a morir y a secar. Porque el hombre fue creado para vivir de un clima, de la misma manera que su auto o carro necesita combustible y usted va a abastecerlo de combustible para que ese vehículo no deje de andar, de la misma manera que usted se sienta a comer para que eso traiga vida biológica, el hombre tiene un diseño de alimentación espiritual. Y el hombre, cuando quiere vivir vida espiritual, tiene que vivir en un ámbito, en un clima, en un ambiente, y allí es a donde digo que es una palabra poco común para mucha gente. Tampoco es reservada para cierta élite que sepa que no, porque voy a tratar de explicarles hoy cómo el mal se puede encapsular. El mal se puede encapsular cuando los hombres y mujeres que han recibido a Cristo como su Salvador saben que además de tener la salvación hay que encapsular eso en una vida
profética. Yo no soy un experto en profecía, solo sé lo que, así como no soy un médico y no soy experto en medicina, pero sé que hay cosas que me hacen bien y que me hacen mal porque son parte de la vida. Yo no soy un experto en profecía, pero creo que puedo colaborar con muchos de ustedes en poder entender cuando se habla de vida profética. Muchas personas, cuando hablan de la profecía, solo se enfocan en creer que lo profético o ser profeta es como solamente vivir como una agenda al futuro, como algo que va a pasar, como algo que va a suceder. Y aunque ese pudiera ser un aspecto, no es la sustancia de la profecía. La palabra profética o profecía es una palabra que en su sustancia encierra la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces permítame no entrar en un reduccionismo de la palabra, pero sí solamente tengo escasos minutos. Por lo tanto, en medio de este día malo que se está viviendo, ¿cuál es la mejor o el mejor lugar o ámbito en el que yo puedo vivir? Fíjese lo que el coronavirus ha hecho, ¿no? Lo que el coronavirus ha hecho es que cada uno de las personas se vaya a vivir a un ambiente o ámbito seguro, ¿no? Aislarse para vivir en un ámbito no contagiado. Bueno, la vida profética, sin experimentar un aislamiento, es justamente eso, vivir en un ámbito a donde las palabras de Dios gobiernan ese ambiente. Y esto no tiene que ver con nada místico. Yo no sé por qué la religión, los religiosos, los extremistas, la gente que por ahí se pasa, o todo, ¿por qué no decirlo? Nos pasamos la línea y nos volvemos místicos, nos perdemos la verdadera salud de la vida profética. La vida profética es que mi vida espiritual, donde habita el mundo de mi espíritu, donde está el mundo de mis pensamientos, de mi pensar, de mi discernir, ese mundo y ese laboratorio en el que yo construyo mis pensamientos. Pensamientos que van a determinar mi vida, porque ninguna acción se hace, hablo de las que trascienden en nuestra vida, si primero no pasaron por el laboratorio de mi pensamiento. Por lo tanto, un ámbito o una vida profética no es para algunos iluminados que viven en algún lugar recibiendo una palabra puntual para que luego debajo de una montaña todo el mundo los siga como seres impensantes. Todas las personas que creen en Dios, no todos serán profetas, pero todos podemos y debemos vivir vida profética, que es el lugar a donde yo deposito mi espíritu, mi alma y todo mi ser, para que viva de la palabra que sale de Dios. Cuando Jesús fue tentado, y sabemos que la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu, esa es la gran diferencia entre la tentación de Jesús y la tentación que podemos experimentar los seres humanos. Que la tentación de Jesús no fue una tentación provocada por sus deseos, que es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los seres humanos somos tentados propio de nuestros deseos. Cuando nuestros deseos humanos no son gobernados, los deseos humanos crean la tentación. Y esa tentación produce el pecado en el hombre. Pero la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Y ahí vemos el ámbito. Ahí vemos que Jesús fue llevado a la tentación para que como hombre, al ser tentado, nosotros podamos vencer los ámbitos malos.
Allí Jesús fue llevado a un día malo, fue llevado a la tentación. Este es el fundamento con que Pablo dice que podemos nosotros pasar por el día malo y estar firmes. No porque somos voluntariosos, porque somos creyentes, porque ya quien me salvó ya estuvo allí. Y si Él estuvo allí y yo estoy en Él, yo ya estuve allí. Y si Él salió de allí victorioso, yo salí con Él victorioso. Lo que queremos decir es que Jesús fue llevado por el Espíritu a ese día a donde fue tentado por Satanás. En una de las tentaciones leemos que fue tentado para que convirtiese las piedras en pan. Y Jesús no inventó la respuesta. Jesús no dijo, voy a tener una genial respuesta. No andaba con un cuadernillo con versículos especiales, sino que aplicó el correcto. Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y acá dice la palabra a la que quiero hacer referencia, porque la dijo Jesús, porque fue aplicada en el tiempo correcto. Acá muestra la vida profética y el fundamento profético no de Juan, no de Pedro, de Jesús. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está, yo no estoy aquí para interpretar a Jesús, pero sí podemos interpretar en parte las Escrituras. Lo que Jesús está diciendo es que la palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que sustenta al hombre en todas sus dimensiones. Espiritual, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma, psiquis. Yo no sé si usted ha oído que estamos en un momento a donde el ser humano vive su peor momento en términos psicológicos. La psique del hombre, bueno, la Biblia le llama el alma, y también el cuerpo, el soma, todo nuestro ser puede vivir de la palabra de Dios. ¿Cómo vive nuestro espíritu? Porque Dios le da vida al espíritu humano. ¿Cómo vive nuestra alma? Porque Dios le da al hombre pensamientos de bien y no de mal. ¿Y cómo vive nuestro cuerpo que necesita el alimento diario tangible? Porque la palabra de Dios hace que el hombre pueda producir los recursos que necesita para la vida. Los apóstoles decían que comida y sustento son parte de la provisión de Dios para los que creen en Él. Por lo tanto, Jesús dijo que el hombre puede vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la vida profética. A donde cuando nuestro ser está experimentando cierto día malo, nosotros comenzamos ¿a qué? A oír la voz de Dios. Un buen espiritual y magnífico hábito es leer las Escrituras, leer la Biblia. ¿Han considerado los que hacen estadística? No yo, pero lo han escrito, y por mi cortita experiencia que tenemos predicando el Evangelio, que estamos en una era de analfabetismo bíblico. Entendiendo el analfabetismo bíblico en todas sus dimensiones. Las personas no conocen la Biblia como libro en sí, de tapa a tapa, o sea, no sabemos con qué estamos tratando. Primer nivel de analfabetismo. Decimos cosas de la Biblia que ni la Biblia dice, por ejemplo. Después hay un segundo nivel de analfabetismo. No sabemos cuál es el hilo que une la Biblia. A veces no entendemos la cronología de la Biblia. No sabemos cuál libro sigue después de cuál, porque la Escritura, la Biblia como está, no respeta el orden cronológico. No entendemos cuál es el panorama de toda la Biblia. No conocemos a sus autores, no sabemos en qué momento. Ese analfabetismo bíblico es una gran oposición. Entonces lo que hacemos es, cuando vienen las circunstancias y los días malos,
mal aplicamos la palabra escrita. La mal aplicamos. Después hay un nivel de analfabetismo que es el analfabetismo de la predicación. Mire, yo voy a terminar en unos minutos, pero no puedo terminar sin decirlo, que si hay algo que a mí me produce paz en medio de días tan turbulentos, ¿sabe qué es? Algo que vamos a hacer la próxima semana, a partir del domingo y las próximas semanas. Vamos a recordar mensajes predicados en los últimos 10 años. Pero no recordarlos desde la ironía, porque a veces noto también que pudiéramos, y me voy a incluir, ser irónico cuando decíamos, bueno, ya Dios habló, bueno, ya Dios nos dijo esto, ya venía esto predicho. Podemos hacerlo de manera irónica, lo cual sería anti Dios, o lo podemos hacer de manera pedagógica para oír a Dios. Porque yo creo que si fue dicho y no lo oímos, podemos recordarlo para oírlo, aprenderlo y encapsular el mal. Para que el mal no se vuelva maligno, para que no se vuelva un estado constante y depredador de la vida humana. Por lo tanto, vivir una vida profética es una vida que justifica por qué tomamos hace muchos años predicar el Evangelio todo un año, el mismo tema. Todo un año. Si ustedes se fijan, las iglesias y toda la familia de Dios de Manantial de Vida, año 2013, 2014, hablamos de reforma, hablamos del ser espiritual, hablamos de la nación nacida de Dios. No es una ocurrencia ni mía, ni es una ocurrencia de ninguno de las personas del equipo. Son diseños. Entonces, hoy nos posicionamos en el momento que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que nos fortalece? ¿Qué es lo que nos hace decir, Señor, yo creo en tu fidelidad porque Dios habló? Hace 2 años atrás hablábamos del ser espiritual y su manifestación global. En la medida que el Hijo de Dios no se manifieste a nivel global, esta era nuestra posición hace 4 años atrás. Lo global va a ser caótico. Y ¿sabe? Le voy a decir algo. Esto está frenado porque hay gente en todo el mundo y en todos los países de la tierra que ha creído en Dios y en la palabra de Dios. Porque hay iglesia, este mal no es peor. Y porque hay iglesia, no iglesia ni evangélica ni católica, hay iglesia, hay gente creyendo, hay gente en todo el mundo que está viviendo en la vida profética. Y esa vida profética es una vida no de místicos ni de manipuladores que quieren tener de la gente un beneficio. Es vida profética, porque en medio de todos los ruidos podemos oír a Dios. ¿De dónde fue sacado el hombre? Estoy recogiendo lo del miércoles. El hombre fue sacado ¿de dónde? Del huerto. Claro, esto puede parecer a un cuento de un niño. Si lo es, bienvenido sea. El hombre fue sacado de un huerto a donde había vida profética, donde Dios sostenía ese ambiente con su palabra. El huerto estaba independiente de la creación. Por lo tanto, el día que el hombre pecó, el día que el hombre comió de lo que no debió comer, la pregunta fue, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabía a dónde estaba el hombre? Sí, sí sabía. Dios lo sabe todo. Dios sabía dónde estaba escondido, por eso fue a buscarlo. Pero la pregunta trasciende a una geoposición. La pregunta fue, ¿dónde estás? Porque no veo que me estés oyendo. Ya el hombre había dejado de oír a Dios. Y cuando el hombre deja de oír a Dios, a eso se le llama muerte. La característica de una persona cuando muere físicamente es que ya no es oído en los oídos de la naturaleza en la que él vivía.
Y cuando el hombre deja de oír a Dios, a eso se le llama muerte espiritual. A eso se le llama, es cuestión de ver el árbol. Mire, quienes alguna vez han arrancado una flor, saben que la flor no se seca en el acto. La flor usted la arranca y por los próximos minutos y a veces días puede tener vida autónoma y propia. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiece a manifestar que fue cortado de la fuente. Porque la vida profética de la flor está en la planta. Y la vida profética de la planta está en la tierra, donde están sus nutrientes y la razón que le da vida. Cuando el hombre deja de oír a Dios y sale de la vida profética, la pregunta es: ¿a qué vida entra? A una vida que la Biblia la llama mundo. Una palabra muy difícil de traducir también. Mundo. Se entra en la vida del mundo. La pregunta es: ¿quién habla en el mundo? Porque en esta vida profética habla Dios. En este sistema llamado mundo no habla Dios. Habla las tinieblas. Hablan los sistemas operativos anti Dios. Y si recuerda cómo comenzó esto el miércoles, se nos añade lo que oímos. Si nosotros vivimos vida profética, esa palabrita en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se escribe nabi o naba, para profecía o profeta. Y es alguien que comunica la palabra de Dios. Por eso el profeta no es alguien que anda inventando palabras, sino que comunica la profecía, la palabra fresca de Dios. Y hoy nosotros podemos vivir ese ámbito. Y nosotros tenemos que encapsular el mal que está pasando con vida profética. Nosotros hoy estamos aquí hablando no porque seamos ni mejores ni tengamos la solución para todos los problemas. Seguimos diciendo lo que siempre hemos hablado. No queremos alterar ahora que nos pasa esto, como que vamos a reaccionar. No vamos a reaccionar contra el mal presente. Pero si tuviésemos que reaccionar a todos los males, deberíamos de tener estos auditorios vacíos por el resto de nuestras vidas. Porque siempre hay un mal que hay que estar encapsulando. Mis amados, gracias por estar allí. Amamos el que podamos compartir este tiempo con ustedes. Quiero decirles que queremos seguir estando, que estamos, como lo he dicho el miércoles, lo dije el jueves y lo comparto hoy viernes con ustedes. Estamos aquí con toda nuestra estructura funcionando como si esto estuviese lleno de personas, agradeciendo a Dios por cada uno de ustedes, alabando a Dios por los que creen, porque ya somos miles y miles, decenas de miles, que a través de esta labor de las redes sociales podemos estar juntos. A la familia de Dios y a los miembros de Manantial de Vida les animo a que se familiaricen con las redes, que le enseñen a sus familias, a sus padres, a los ancianos que tienen que estar más protegidos, a los adultos mayores de 65 años, que se protejan, que respeten esta cuarentena, pero que les animen a oír la palabra y que traigamos vida profética a nuestra casa. Que no podemos evitar que el noticiero lo diga, no podemos evitar que el diario lo diga, no podemos evitar que un pariente o un vecino que no sabe lo que usted y yo podemos oír hoy por gracia, podamos cambiar ese ámbito, poder salir del sistema del mundo, a donde se oye todo lo que producirá angustia, tristeza, amargura, y podamos traer un ámbito, una vida profética, de oír a Dios de tantas maneras. Dios se encarga de darse a entender. Mi papá fue un predicador del Evangelio, aun cuando yo no había nacido, pero yo crecí oyendo a mi papá predicar. Y recuerdo que la gente decía de mi papá venía de una niñez, de una infancia del campo. Él creció en el campo, aquí en Córdoba, del campo de cultivar. Entonces,
se ve que su niñez fue afectó mucho su vida para bien. Entonces él, cuando predicaba el Evangelio, él era feliz en usar los ejemplos de la agricultura. Y recuerdo que varias personas me decían y me dijeron, después que mi papá fue recogido de esta tierra, la gente me decía de mi papá: tu papá se las arreglaba para darse a entender cuando predicaba. Y yo entendí siempre ese concepto. Y yo creo que es una característica de Dios. Dios no está en calidad de difícil. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de la creación, aún de las circunstancias diversas que nos toca vivir. Él nos habla. Si oímos todo lo que nos pasa y nos amarga y nos entristece y nos deprime, no es Dios, aunque lo que te estén citando sea la Biblia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la verdadera profecía y la falsa? No es si está en la Biblia o no, es si está aplicada para la vida de Dios o para manipular a la gente. Algo es verdadero si te deja en la verdad, y la verdad siempre te deja en la libertad. Algo es falso aunque se diga el nombre de Dios y se use la Biblia, pero si lo que te queda es una angustia irreversible, entonces falso. Por lo tanto, bienvenidos a la vida. Familiarícense con las redes. 2 números de teléfono que usted debe de tener en su teléfono, si en estos días, en este día malo que nos toca vivir, pero que lo estamos encapsulando para que se conviertan en tiempos gloriosos para Dios, es el teléfono institucional. Este teléfono institucional que usted está viendo sirve porque usted dice: yo quiero estar notificado cuando salga estas imágenes por Facebook o por nuestro canal de YouTube, a donde allí están todos los mensajes de estos últimos días. Entonces usted escribe a este número, allí hay una persona de nuestra confianza que guarda de manera riquísima todos los recursos. Y también hay otro número que es protocolo para nuestra generosidad online. Este es un número de teléfono exclusivo a donde usted va a recibir, si escribe a ese número que está saliendo ahora, no importa del lugar del mundo donde esté, ese es el número, usted va a recibir un corto video que tiene además una placa con todas las instrucciones para que los miembros de la iglesia y la familia de Dios, que valoran que aunque no estamos congregados, toda la estructura sigue caminando. Usted en el lugar del mundo a donde está va a poder acceder para que la generosidad llegue al destino de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, usted no tiene otra cosa que hacer de saberse 2 números de teléfono. Uno, por si solamente quiere recibir las notificaciones, ese es el institucional. Y el segundo, si usted quiere protocolarmente expresar su generosidad. Mis queridos, que tengan una excelente jornada, que tengan una gran noche de descanso. Valoro la multitud de personas, todas las naciones de la tierra que se han conectado con nosotros. Por lo que veo y leo, son muchos los países que llevan la punta. Hay días que hay como así, como un aluvión. Bueno, saludos desde arriba. Canadá, a las personas de Canadá, con todas las complejidades horarias, lo mismo que en Europa, España e Italia, 2 países que entendemos que por lo que se está viviendo, esta palabra va a ser de mucha ayuda para todos ustedes. También bajando en los Estados Unidos, nuestras casas, Manantial de Vida, especialmente en California, como en Connecticut, también a la gente de Massachusetts, como del estado de la Florida, mis saludos a toda la familia de Dios en Houston, como así de todo el estado de Texas. También bajo a toda la familia de México, a Guatemala, en Honduras, muchos llamados de Honduras, Costa Rica, mi saludo a los hermanos de Costa Rica, Colombia. Bueno, ¿qué decir de Venezuela? Con los días que se está viviendo, donde me dicen que muchos no se pueden mover de sus hogares. Para ustedes, solidaridad
corazón y palabra de fe guardados en el corazón, que este día malo está siendo encapsulado y va a pasar. Y bueno, Colombia, dije, Perú, saludo a toda la familia en Perú, saludo a toda la familia de La Guajira en el norte de Colombia, a todos ellos que nos fueron a ver ahora cuando estuvimos hace algunas semanas atrás en Cali, allí en Colombia. Saludos a ellos, gracias a todos, gracias a todos. Brasil, que nos se comunicaron ayer en Brasil, a la familia en Portugal, España, Italia, en Suecia también, que se han comunicado con nosotros, en Japón. Saludo a Japón, desde Australia, a los que nos han escrito de Australia, bueno, de Argentina toda. No hay un estado, provincia de Argentina que no esté conectado con nosotros. Chile, decirle que tuvimos que suspender la ELA en Chile prevista para Semana Santa hasta nuevo aviso a todos los que están conectados. Así que ya haremos todo el protocolo para los que se inscribieron para la ELA de Chile. Paraguay, Uruguay, toda la familia de Uruguay, todos, Bolivia, saludos, los abrazo a todos. Y me olvidé de un país, sepan disculparme, pero nuestro corazón está con ustedes. Nos vemos y estaremos con ustedes en cualquier momento este fin de semana, completamente disponible para servirles. Chao y gracias a todos.